Aquí estoy. Bueno, el currículum de ambos en realidad lo hemos acortado porque si no empezaría el congreso el sábado, ¿no? Si leemos todos los currículos. Bien. Aida es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Mendoza, fue jueza de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza entre 1984 y 2010. Es doctora honoris causa de diversas universidades públicas y privadas de la Argentina y del Perú y de la Universidad de París 12 en Francia. Integró la comisión redactora del Código Civil y Comercial de la República Argentina, vigente desde el 1 de agosto de 2015. Integra el Comité Nacional de Ética en Ciencia y Tecnología y el Comité Científico de la Unión Internacional de Huissiers de Justice, los oficiales de justicia. Fue parte de la Comisión de Estudios para la Unificación de las Normas Procesales de UNITROIT y del Grupo UNESCO París-Nueva York. Dictó cursos de posgrado en numerosas universidades de la Argentina y de diversos países latinoamericanos y europeos, tales como Colombia, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay, Chile, Perú, Francia, España, Italia, entre otros. Dio conferencias, además de los países nombrados, en Estados Unidos, Alemania, Rumania y Sudáfrica. Publicó una veintena de libros y más de 400 artículos monográficos en el país y en el extranjero. Recibió premios y distinciones, por ejemplo, del Colegio de Registradores de la Propiedad de España, de la República Italiana, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Congreso de la Nación Argentina, de la Municipalidad de Mendoza y de la Legislatura de la provincia de Mendoza. Como no podía ser de otra manera, también fue distinguida con el premio Konex de Brillante en la categoría Humanidades en el año 2016, el premio Konex de Platino en la categoría Derecho Civil en 1996, en la categoría de Jueces en 1998 y en Derecho Civil en el 2016. Obviamente también fue jurado de los premios Konex 2006. Querida doctora Kemmelmacher, toda suya la palabra. Muy buenos días a todos. Mis primeras palabras son de agradecimiento a Beatriz por esta invitación, por las preciosas y generosas palabras que acaba de pronunciar, y también por haber sido la artífice de la posibilidad que hemos tenido de traducir el Código Civil y Comercial al francés. El trabajo fue enorme, Beatriz, y nunca creo que dejaré de agradecerte esta posibilidad que hoy tenemos los argentinos de que ese código sea conocido en otras lenguas. Por supuesto, este agradecimiento se extiende a la facultad, a la Universidad de Buenos Aires, ámbito dentro del cual se realizó verdaderamente este trabajo, de modo que creo que, no sé, a lo mejor esta ha sido la única razón por la que me has invitado a dar esta charla hoy con ustedes. Así que, bueno, muy agradecida de nuevo. Entonces, vamos a tratar de decir algo, no sé, me has dado el tema de el lenguaje en el Código Civil y Comercial, y vamos a tratar de explicar algo sobre las grandes dificultades que significó justamente la traducción al francés por el especial interés que se tuvo al redactar el Código Civil y Comercial para hacer un código más comprensible para la gente. Comencemos con algo que seguramente toda la gente que hace traductorado ha leído más de una vez, que es este famoso párrafo que contiene esa obra que no es para niños, aunque se crea que lo es, que es Alicia en el País de las Maravillas. Este diálogo, cuando Humpty Dumpty se le pregunta por la palabra, y él dice: cuando yo uso una palabra, y por supuesto utiliza un tono irónico, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos.
Entonces Alicia le dice, pero la cuestión es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. A lo que Dumpy contesta, la cuestión es saber quién es el que manda. Eso es todo. Y efectivamente, en el lenguaje jurídico muchas veces hemos utilizado palabras conforme a quién manda. Y por eso muchas veces también se han utilizado palabras que, como veremos, son hirientes y a veces incomprensibles. Otra frase que me gustaría compartir con ustedes como disparadora para esta charla es una que aparece en una preciosa escena de la película Vivir su vida, que es el diálogo que tiene un filósofo con quien es la mujer personaje central de esta película. Es un diálogo en un café, esta mujer ejerce la prostitución, y entonces el filósofo le habla y están entonces conversando los dos, y ella le dice, pero ¿por qué? Las palabras deberían expresar exactamente lo que se quiere decir. Es que nos traicionan. Y el filósofo le contesta, a veces nosotros las traicionamos también, ¿sí? Bueno, con estas dos grandes frases disparadoras que por supuesto vienen del arte, porque normalmente no hay nada mejor que el arte para disparar en la gente la atención sobre un determinado tema, esta cuestión que Beatriz me ha pedido que hable hoy, que es el lenguaje en el Código Civil, obviamente forma parte de un tema más amplio que es el lenguaje en el derecho. Pero esta cuestión del lenguaje en el derecho, a su vez, es una parte pequeña de otra más extensa, que es el lenguaje en general. Y ese lenguaje en general es tratado por la lingüística, la semiótica, la psicología, la antropología, la filosofía, etc. En el ámbito del derecho se ha sostenido que este es un tema de la filosofía del derecho. Y así uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo, Michel Milley, dijo que el misterio del lenguaje jurídico es en realidad el objeto central de la filosofía del derecho. Pero yo, afortunadamente para ustedes, no soy filósofa del derecho, no vengo de esa rama. Y voy a encontrar en otro gran filósofo del derecho italiano que se llamaba Tarello, una de las excusas para no tratarlo desde el ámbito de la filosofía del derecho. Decía Giovanni Tarello que si quiere servir para algo, la filosofía del derecho debe ser laicizada, o sea, salir del templo de los filósofos profesionales y pasearse entre los laicos, mezclarse en la multitud de los juristas positivos, cada uno de los cuales tiene su filosofía, pero tiene con esta una relación ambigua. En suma, la filosofía de los juristas no consiste en lo que los juristas dicen, sino que en lo que los juristas hacen. Y yo me siento bastante identificada con esta laicización que nos propone el italiano, que lamentablemente perdimos hace mucho tiempo, el Giovanni Tarello. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los puntos de partida de esto? Como ustedes saben, hay usos marginales del lenguaje. Talleyrand sostenía que, muy irónicamente, que en realidad el lenguaje sirve para esconder los verdaderos pensamientos, ¿sí? O Thomas Mann, cuando lo designaron ciudadano norteamericano al pronunciar su discurso, sostenía que muchas veces el lenguaje genera la insidia y recordaba que en el estatuto, ¿sí?, el principal manifiesto del Partido Nacional Socialista Alemán, ese partido se definía a sí mismo como un movimiento para la libertad. Bueno, dejemos de lado estos usos marginales del lenguaje y vayamos, como se dijo en estos preciosos discursos inaugurales, a la función comunicacional que tiene el lenguaje. Pues bien, esa comunicación, ustedes saben, ha tenido una evolución muy lenta, pasó por muchísimas etapas, que simplificando podríamos decir una fase de
el lenguaje como sonido, o sea, lengua hablada, y después de mucho, mucho tiempo se pasó a la palabra escrita y leída. Pero ese paso del sonido a la escritura no fue un paso, sino que fue verdaderamente un salto impresionante para la cultura y la civilización. Pero ese lenguaje como instrumento de comunicación, aún escrito, aún con ese salto maravilloso, ciertamente no es perfecto, es un instrumento complejo, es un instrumento impreciso. Y esto en las relaciones jurídicas es muy importante porque la verdad es que cada palabra que yo voy pronunciando se relaciona normalmente con otra que se vio o se oyó antes. Y por eso las palabras pueden mover emociones, evocar imágenes e inducirnos en diversos estados de ánimos, confundir, estimular, exacerbar, también tranquilizar. Además, en el mundo jurídico y en el mundo cotidiano, las palabras muchas veces tienen que ser interpretadas. La palabra interpretación aparece también en el título de este congreso. Ciertamente, en la mitología griega, Hermès, en francés, o Hermes en español, ¿quién era? Era ese mensajero de los dioses, el que traía los anuncios que tenían que ser escuchados, pero también el que tenía que interpretar ese mensaje que le habían dado los dioses para nosotros los seres humanos. No por nada entonces, la palabra hermenéutica, o sea, lo que llamamos la interpretación, viene justamente de este señor Hermes. Y entonces, si es así, ¿de dónde viene esta famosa frase que los jueces en general no se cansan de poner en sus sentencias, pero que nunca van a encontrar en una sentencia mía, nunca jamás? Eso es que si la norma es clara, no necesita interpretación. No, eso nosotros desde el Código Civil nos hemos liberado de ese prejuicio según el cual las leyes claras no requieren interpretación. Siempre, siempre, ese mensaje normativo, sea legal, contractual o de cualquier tipo, siempre debe ser interpretado. Siempre va a necesitar una interpretación. Verdaderamente No se te está escuchando, Aida, ¿eh? Apagaste el micrófono. O se muteó solo, no sé. A ver, desmutealo, por favor. Ahí está. Ahí está, bueno, muy bien. No sé qué pasó. No sé si se escuchó la anterior Filmina, pero no importa. Seguimos porque no podemos ir tanto. Entonces, decíamos que el derecho necesita del lenguaje. Es cierto, como decía Heródoto, que pasa por ser, ¿no es cierto?, el primer historiador, que también ha existido un derecho mudo. Y cuenta la historia, ¿no es cierto?, de unas tribus que una vendía la sal y la otra pagaba con oro, y los que vendían la sal iban, la dejaban, ¿sí?, sobre un terreno, venían los que pagaban con oro, cuando estos ya se habían ido porque no se querían encontrar, entonces dejaban una determinada cantidad de oro. Si a los que vendían le parecía suficiente, se lo llevaban al oro, y si les parecía insuficiente, no se lo llevaban, lo seguían, y los que querían comprar sabían que tenían que poner más oro. Bueno, este es un derecho, una transacción que se está haciendo sin ninguna palabra. El gran jurista italiano Irti dice que hoy en el mundo del consumo pasa lo mismo, porque vamos a un supermercado y nunca nadie pronuncia una palabra, pero estamos comprando. Bueno, pero esto que está pasando no es lo normal. Ciertamente el derecho, como regla, el derecho necesita de esta palabra. Tenemos, es cierto, ese lenguaje no verbal, reconocido incluso por el artículo 1063 del Código Civil y Comercial, que dice que las mismas reglas para interpretar las palabras se aplican a las conductas, a los signos, a las expresiones
no verbales a través de los cuales el consentimiento se manifiesta. Pero lo cierto es que lo normal es que estamos trabajando con esas palabras. Por eso se ha dicho que las leyes están hechas con palabras como las casas con ladrillos. Los juristas seríamos una especie de ingenieros de la palabra. Bueno, no sé si somos para tanto, pero lo cierto es que siempre la gente se queja de que no entiende el derecho, ¿sí? Quizás el más crítico de este asunto fue este alemán, ¿no es cierto?, Fritz von Hippel, que utilizaba como ejemplo la expresión tan corriente entre nosotros, derecho subjetivo. Y entonces decía él, miren, esa palabra, derecho subjetivo, es latente como un embrión en el cuerpo materno, nulo como uno que nació muerto, pendiente como la espada de Damocles, quieto como un animal en letargo. Puede fundirse como metal, novarse cambiando de piel como serpiente, crecer como un árbol de fruta ingerente. Decía de todo, como ustedes se pueden imaginar, de esta expresión que nosotros usamos tan frecuentemente, derecho subjetivo. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Si esto es así, aún sin las exageraciones que acabo de mencionar, necesitamos un derecho que sea, por un lado, comprensible, que la gente lo entienda, y por el otro lado, no discriminatorio. Y esto fue una regla que nos impusimos cuando empezamos a redactar el Código Civil y Comercial. Un lenguaje comprensible, pero a su vez un lenguaje no discriminatorio. Comprensible. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Como decimos, hay una queja casi universal. Los abogados, los operadores del derecho se convirtieron en especies de traductores. O sea, ¿traductores en qué sentido? Que como la norma es tan confusa, aunque esté en castellano, necesito a alguien que me la venga a traducir. Como ustedes ven, esto no puede seguir siendo así, porque el derecho tiene un destinatario, que es la sociedad. Por lo tanto, si bien es cierto, hay un lenguaje técnico, esto no puede implicar de ningún modo que sea tan incomprensible que necesito a alguien al lado que me lo esté traduciendo. Y hoy se habla de un derecho a comprender el derecho, un derecho a entenderlo, a comprenderlo. Por eso necesitamos un derecho comprensible. ¿Y por qué? Porque un derecho que no se entiende es un instrumento de sumisión del más vulnerable. Una persona que no entiende es una persona que está en una situación de vulnerabilidad. Fíjense ustedes, en Francia, recién en el año 1539, se estableció que todos los procedimientos judiciales tenían que ser en francés. Y uno dice, ¿y antes en qué eran? Bueno, eran en latín. ¿Y quién entendía el latín? Entendía el latín la gente que estaba en un rango superior, pero el pobre imputado, ese no entendía nada de lo que se estaba hablando. Y eso, que estoy hablando del 1539, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2006, por ejemplo, condenó a Honduras porque Honduras no le permitía a un imputado hablar en su lengua originaria. Yo no sabía que esto existía hasta que no leí estas sentencias, desconocía la existencia de esta lengua que es el Garifuna, que es una lengua hondureña de los originarios, de los pueblos originarios. Y la Corte entonces dijo que una restricción al ejercicio de la libertad de expresión como esta merecía la condena al Estado de Honduras. Y más recientemente, en la opinión consultiva del año 2017, la Corte señala que además esa lengua no es estática, sino que el significado cambia con el tiempo. ¿Y esto por qué es muy importante para la interpretación? Es muy importante porque la Corte Interamericana señala que
especialmente en los tratados internacionales, la intención de los estados es utilizar un lenguaje cuyo significado no sea fijo, sino que sea capaz de evolucionar para permitir el desarrollo de todos estos derechos humanos. Por ejemplo, derecho a la vida familiar. ¿A quién se le ocurría a mitad del siglo XX que las personas con orientación sexual no heterosexual iban a reclamar ese derecho a la vida familiar, ese derecho a vivir en un núcleo, en un grupo que presumimos sirve para el desarrollo de nuestra personalidad? Bueno, si a mitad del siglo XX todavía habían algunos países donde la homosexualidad era un delito. Hoy, en ese concepto vida familiar amplio, como ha evolucionado y nos permite evolucionar, estamos usando palabras justamente que nos permitan evolucionar. Entonces, el deber del legislador, fíjense, es complejo, porque tiene, por un lado, que ser comprensible. Por el otro, como también tiene que no ser discriminador, pero además no tiene que encerrarnos en una camisa de fuerza que nos señale una lengua que, contrariamente a lo que pasa con las lenguas, evolucione. Entonces, tiene que usar ese lenguaje especial del área jurídica, etcétera, etcétera. Pero tiene que entender que ese lenguaje tiene que ser comprensible, porque si no, no vivimos en una sociedad democrática, ¿sí? Y esa comprensibilidad de la ley tiene que servir para la eficacia de esa ley. Por ejemplo, ya en el año 1988, la Corte Constitucional italiana declaró inconstitucional, ¿sí?, el Código Penal cuando no admite invocar como excusa un error de derecho, ni siquiera cuando la norma no es clara. Entonces la Corte Constitucional dijo, no, como regla, por supuesto, nadie puede invocar el error de derecho, pero si esa norma es tan oscura que nadie la entiende, entonces, por supuesto, ese error de derecho tiene que ser excusable. Dijimos que tiene que ser comprensible, pero también no puede ser discriminador. No puede ser discriminador. Algunos sostienen, no te preocupes de las palabras discriminadoras, porque por preocuparte de la discriminación, en lugar de desactivar las trampas de la discriminación, te crees que la palabra es una especie de poder mágico y así llamamos a las cosas como querríamos que fueran, pero las dejamos siendo tan malas como son. Nosotros hemos participado de otra opinión. Pensamos que un lenguaje no discriminador sirve para mucho en el ámbito del derecho. Por lo pronto, una palabra nueva puede tener por efecto que empiece a reflexionarse sobre un fenómeno. Por ejemplo, la palabra mobbing, que nosotros hemos introducido, sirvió también para que empezáramos a pensar, ¿pero qué es esto del mobbing? Cuando hace algunos años, a lo mejor 15 o 20 años, apareció esta palabra, dijimos, ¿y qué quiere decir esa palabra? Y cuando empezamos a ver qué quiere decir, empezamos a pensar y dijimos, pero claro, tienen razón estos tipos, ese mobbing sí existe, no habíamos reflexionado antes. Pero además de eso, la palabra, tantas veces usada por el derecho en forma discriminadora, nos hacen ver también las realidades. Dice Carbonnier que hay palabras que suenan mal, que nos hacen mal, y sin embargo son usadas por el derecho. Piensen, por años, esa famosa clasificación que tuvieron los códigos respecto de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Miren qué palabras horribles, adulterinos, incestuosos, sacrílegos y naturales, como si los otros fueran artificiales. Y entonces, cuando empezamos a pensar en esas palabras, decimos, pero caramba,
No se puede, la ley no puede convalidar semejante discriminación. Y otras palabras que a lo mejor no tienen esa carga tan peyorativa como la que acabo de mencionar, pero que son discriminadoras, por ejemplo, para las mujeres. Pensemos en vocabulario jurídico típico, como es, por ejemplo, esta del hombre razonable, que nos viene del common law. ¿Y por qué hombre razonable? ¿Es que las mujeres no podemos ser razonables? El buen padre de familia y las madres de familia, el buen hombre de negocios. ¿Es que no hay mujeres que pertenecen también al mundo negocial? Pero fíjense ustedes, códigos más o menos modernos, como pudo ser un código que fue realmente un hito en la evolución del derecho de familia. Me estoy refiriendo al Código de Cuba, que ahora se está sustituyendo porque Cuba ha tenido una nueva constitución y entonces el Código de Familia también lo han tenido que modificar. Están ahora en un proceso de modificación. ¿Y cómo no lo van a modificar si aparte de todo tiene un lenguaje horrible? Imagínense, 1978, Cuba. Fíjense, cuando habla de las personas, dice, están autorizados para formalizar el matrimonio la hembra y el varón. ¿Cómo? La hembra y el varón. La mujer y el varón. ¿Por qué para la mujer esta palabra que viene del ámbito de la naturaleza y en cambio para el varón una palabra que viene del ámbito de la cultura? Entonces, necesitamos en el derecho encontrar palabras que sean inclusivas. ¿Derechos del hombre? No, derechos de la persona humana. Hombre razonable. ¿Por qué? Persona razonable. La Corte, vuelvo otra vez a este gran organismo de evolución de los derechos humanos en el derecho latinoamericano, la Corte Interamericana insiste muchísimo sobre esto. Por ejemplo, en este famoso leading case de violencia contra las mujeres, González y otros, conocido como Campo Algodonero contra México, ya en el año 2009, y lo viene repitiendo y repitiendo, el lenguaje discriminador es una de las manifestaciones de la violencia de género. ¿Sí? Y dice, es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género. Y todo esto se ve en el lenguaje que utilizan la policía, especialmente en Nicala, hasta los jueces, para hablar de las mujeres a través de todos estos estereotipos. Entonces hemos necesitado sustituir ese lenguaje tan discriminador que traía el derecho por otro lenguaje más inclusivo, como hablar del respeto a la dignidad, la vulnerabilidad, el afecto. Entonces, palabras que antes no existían en el mundo del derecho civil ni en el mundo del derecho de familia. La palabra dignidad, la palabra vulnerabilidad, la palabra afecto, las hemos traído de todos los derechos humanos. Porque como dice este, que fue un gran juez también constitucional en España, Perfecto Andrés Ibáñez, el lenguaje, él habla del lenguaje forense, más específico que el lenguaje del derecho, pero los jueces son los que dicen el derecho. El lenguaje forense, dice Perfecto Andrés Ibáñez, nos sirve para decir cómo razonan los juristas, sí, pero a la vez dice mucho de nosotros mismos. En particular, el lenguaje de las sentencias, dice él, traduce o expresa una forma de concebir la jurisdicción. Se trata bastante más que de una cuestión técnica, en tanto remite a un asunto de fondo, que es el modelo de juez que en realidad se quiere o no se quiere. Y por eso empieza a estar de moda, por decirlo de alguna manera, lo que llamamos sentencias de lectura fácil. ¿Qué es eso? Bueno, no todas las sentencias son de lectura fácil, pero especialmente en el derecho de familia, en el derecho de las personas, los jueces empiezan a incluir una última parte que la destinan
Especialmente si hay un niño implicado, al niño, si hay una persona con discapacidad, a esa persona con discapacidad. Y en un párrafo le dicen con toda claridad la razón por la que resolvieron algo. Incluso hay, el otro día leía una sentencia de Salta en la que la jueza decía, y si me necesitas para algo y necesitas que te explique, te dejo mi número de teléfono. ¿No? Algo increíble, porque de lo que queremos es precisamente que se entienda el derecho. Esta, como ya adelanté, fue una preocupación específica a la hora de redactar este código, que por supuesto después tanto trabajo le dio a Beatriz, porque cuando veían unión convivencial, pero es que, ¿qué hacemos con esta unión convivencial? Los franceses solo nos van a entender si le ponemos concubina, concubinage. Y Beatriz, te aclaro que estamos ahora en un congreso de Derecho Comparado que se celebrará en Pretoria. Y me tocó hacer la versión francesa del rapport, porque hay dos rapporteurs, uno que habla en francés, otro que habla en inglés. Y fue terrible tener que decirle a los franceses, por favor, no podemos poner la concubina. ¿No? Bueno, porque se sigue con eso. Entonces, nosotros, como fue una preocupación, tuvimos que incorporar neologismos a veces que no estaban en el diccionario, como este de la unión convivencial. Y era difícil encontrar. Pero resulta que después era un neologismo cuando redactamos ese título. Pero después la Real Academia incorporó la palabra unión convivencial, lo convivencial. De modo que esto también es una prueba, una muestra de la evolución que tiene el lenguaje también en el ámbito jurídico. Porque nos encontrábamos con nuevas realidades que tienen que llamarse de distinta manera. Ya no se puede hablar de patria potestad, hay que hablar de responsabilidad parental. No se puede, se puede, pero es mejor no decir menor, el menor. Ahí también era otro problema con Beatriz. Menor de edad, ¿cómo se decía eso? Menor. Bueno, nosotros insistíamos que algo tenía que decir más que menor, porque menor, ¿no es cierto?, en español es esto que no es tan bueno como por lo menos, igual o mayor. Bueno, entonces hay que hablar de niño, de niña. Tenencia no, porque se tienen las cosas, no se tienen las personas. Entonces, cuidado personal. Visitas, no se visita a los hijos. No, con los hijos se tiene comunicación, visito a un amigo. Estos adolescentes, estas categorías binarias entre mayor y menor ya no pueden funcionar. Tenemos esta palabra famosa de la autonomía progresiva, la edad y el grado de madurez, y por eso incorporamos también a este adolescente. Padrastro y madrastra, ¡ay no! Esto es horrible. Hay que ponerle progenitor afín. Beatriz, no te puedes imaginar qué terrible fue esto. También en este informe, porque los franceses, bueno, es el beau-parent acá. Bien. Los allegados como referentes afectivos, ¿sí? Que antes no aparecían, pero que hay que ubicarlos. ¿Quién te acompaña al hospital si ni tu mamá ni tu papá están, se fueron por un día o dos y resulta que te pasó algo mientras estabas aquí con la tía, o a lo mejor no con la tía, te dejaron con la amiga de tu mamá por este fin de semana? Y bueno, este es el allegado, el referente afectivo, palabras que hay que también incorporar en la legislación. Y por supuesto, hablar no en el futuro, esta cosa que puede no pasar nunca, sino en un presente el indicativo. ¿El juez podrá? No, el juez puede. ¿El juez deberá? No, el juez debe. Entonces también todos estos hasta tiempos verbales
que tienen que ser mejor entendidos por el destinatario de la norma. Bien, aquí seguramente no he dicho muchas cosas que ustedes querían escuchar. Es un tema muy amplio, simplemente quise mostrar las dificultades que genera este cambio de mentalidad sobre el derecho que se tiene que traducir también en la palabra y en la comunicación. Comencé con la literatura y cierro con la literatura. Jacinto Benavente le hace decir a uno de sus personajes de una obra de teatro, dice, mucha gente que sería incapaz de robarnos el dinero, nos roba sin escrúpulo alguno el tiempo que necesitamos para ganarlo. Bueno, yo espero que ustedes no hayan perdido demasiado tiempo conmigo, que no se cumpla esta frase, que no me ubiquen a mí en la frase de Jacinto Benavente, y muchísimas gracias entonces, Beatriz, de nuevo, por esta posibilidad de comunicarme con un lenguaje que espero haya sido comprensivo y no discriminador. Gracias.